tal? Bienvenidos y bienvenidas a estos espacios de libres pensadores y pensadoras conscientes, como cada semana, aquí dándolo todo, aportando un granito de arena para la toma de conciencia de a quien pueda llegar esta comunidad. Bueno, vamos a empezar este directo, se va sumando la gente a este directo. Mientras se va sumando la gente a este directo, recordarles que la semana que viene estaremos con el curso de abundancia, dinero y abundancia transgeneracional. Tuvimos un sorteo de 2 personas y tengo aquí los nombres. Teresa Novegil, se apuntó muchísima gente al sorteo, y Almudena León. Si están escuchando, nos pueden escribir a hola@jorgerialcoach.com. Si no, nos pondremos en contacto con ellas, tanto Teresa Novegil como Almudena León. Bueno, vamos sumando a la gente a este directo, que hoy hablaremos de alimentación sanívoro consciente. Aquí ya se va sumando la gente a este directo. Le daré entrada a José, en el cual es un experto en alimentación, y aprenderemos de él en esta oportunidad. Recordar que las inscripciones, como decía, están abiertas para el curso de dinero y abundancia transgeneracional, en el cual estaremos el lunes, miércoles y jueves de 8 a 10:30 de la noche por Zoom. Así que bueno, mientras se va sumando la gente a este directo, voy a invitar aquí a mi amigo José. José es director, ya nos dirá él, y en el cual hablaremos de la importancia de una alimentación consciente, no solamente para nivel físico, sino también para el alma. Ya te he mandado, José, no sé si estás aquí en el directo, que te he mandado o si no me puedes mandar tú una solicitud para sumarte a este directo de la semana. También recordarles que tendremos el intensivo de Practitioner Coach en Programación Neurolingüística en Vigo. Será este verano, en los últimos 10 días de julio. Aquí está. ¿Qué tal, Hola José? Jorge, ¿cómo estamos? ¿Cómo Buenas noches. Muy bien, estamos? Bienvenido a estos espacios de libres pensadores y pensadoras conscientes. gracias. Feliz de estar aquí contigo, Jorge. Bueno, un poco te estaba haciendo la introducción, porque nunca sé el orden del hotel, spa, Augusta, resort, wellness, resort, spa. Bueno, el nombre ha evolucionado con el tiempo y ahora mismo es Augusta Eco Wellness Resort. Ese es el nombre actual. Y bueno, ahí se encierra mucha información al respecto de lo que es la filosofía wellness, esa filosofía de bienestar, bien sentir, y obviamente también esa parte ecológica que ha tenido un protagonismo especial a partir del 2020 con la ampliación de un ecohuerto que conoces de 8.000 metros cuadrados, que nos da grandes bondades y beneficios para poder llevar a cabo, ¿no? Recetas singulares y bueno, es algo realmente también singular que tiene el hotel. Bueno, estas conversaciones, para los que no sepan, con José, es un gran amigo, y entonces nos juntamos cada tanto a almorzar ahí en el hotel, porque se come, la verdad que se come espectacular, se come muy sano. De eso hablaremos hoy, no solamente la alimentación para el cuerpo, sino también para el espíritu y el alma. Y entonces nos ponemos a filosofar en nuestras conversaciones, ¿no? Y entonces le dije, ¿por qué no llevamos nuestras conversaciones filosóficas a este espacio, a estos directos que yo hago habitualmente? Y entonces, nada, agradecido enorme, José, de que hayas aceptado la invitación, y traslademos también nuestras conversaciones filosóficas por estos lares también. Pues encantado, Jorge, de estar aquí. Y bueno, realmente sí, tenemos unas inquietudes que nos permiten poder compartir de una manera serena, sensata. Y bueno, estamos viviendo tiempos que invitan a esa reflexión, a esa mirada introspectiva. Y la verdad que es un gusto siempre tener esa oportunidad de expandir conciencia, compartir una mirada diferente y reflexionar acerca del momento actual. Quizá hoy el objeto es hablar, ¿no?, sobre lo que es esa parte de alimentación, una alimentación sanívora consciente, que es realmente algo que llevamos a la práctica desde hace años aquí en Augusta Eco Wellness.
Y bueno, en ese punto obviamente no solo es un concepto, el concepto sanívoros, que hable de alimentación, sino que tiene que ver con esa mirada holística, es decir, con esa filosofía también plasmada dentro de un libro que conoces. Y bueno, ahí obviamente se toca en una primera parte lo que es el alimento del cuerpo. Luego ya está esa parte también importantísima, que es ese exuberante jardín la mente humana, y evidentemente también hay que preocuparse y ocuparse de ese alimento con el que la vamos a nutrir. Y luego, por último, estaría siempre esa parte más espiritual, que es esa conexión con el ser, donde realmente tenemos también que igualmente preocuparnos, ocuparnos en el día a día de tener esa conexión más íntima, más introspectiva, que nos permita también nutrirnos en esta esfera que es sin duda alguna la más importante de todas, ¿no? Entonces, bueno, en ese bonito camino, pues tenemos cancha, ¿no? Tenemos realmente muchas opciones de poder hoy compartir y abrimos por donde tú sientas mejor, Jorge. Bueno, me gustaría que le contaras a la gente cuando hablamos del concepto ¿no? De sanívoros, de alimentación sanívora. Tú me proponías la alimentación sanívora, en el cual se practica en el hotel, con todo el huerto ecológico. ¿En qué consiste cuando hablamos de alimentación sanívora, qué es el concepto sanívoro y qué conllevaría la alimentación sanívora? Claro. Bueno, pues es un neologismo, realmente es una palabra acuñada, nueva, y en ese sentido se trata de englobar en ella todo aquello que alimente de manera saludable, es decir, de manera sana, aquello que va a realmente alimentar, nutrir nuestro cuerpo, también nuestra mente y por supuesto también nuestra alma. Entonces, a partir de ese concepto, debemos aplicar como herramienta principal es la conciencia, la que nos va a permitir discernir y saber hasta qué punto, ¿no? Y bueno, hoy quizás hemos caído en en algunos trampas o engaños que hay realmente en torno a lo que es la idea de la alimentación, es decir, quizás nos han fijado demasiado nuestra atención, la han llevado demasiado hacia el concepto de calorías, entender el alimento básicamente como un conjunto de macronutrientes, y nada más lejos hay de la realidad, ¿no? Quizás es momento más oportuno que nunca para realmente profundizar en esa mirada y recuperar el valor de no fijarse en las apariencias, sino realmente recuperar nuestra atención para devolverla donde realmente está aquello que importa, y eso es la esencia. Y en esencia, los alimentos, aunque a veces las etiquetas, el naming que aplicamos, hay un marketing realmente súper poderoso que se ha propagado con gran éxito, y en ese sentido podemos llamar o identificar alimentos de una manera donde a lo mejor utilizamos el mismo término, pero para hablar de dos naturalezas que en esencia no tienen nada que ver, ¿no? Es decir, esto lo podemos observar y aterrizar de una manera fácil y cotidiana, cercana a todos nosotros, desde lo que sería pues, la idea de un pan, la idea de una carne, por ejemplo, la idea también de un pescado. En ese sentido, todo aquello que ha sido adulterado, es decir, que ha sido tratado, manipulado me refiero, ¿no? A lo que son los procesos de industrialización, de alimentación que hacemos con esos alimentos, es decir, donde bueno, el 80% de los medicamentos que fabrica el ser humano no son para el ser humano, son para el alimento que después va a recibir el ser humano, y en ese sentido esa información está ahí grabada, y por eso nos gusta más hablar dentro del concepto sanívoros del alimento como una información, es decir, hay algo que ha dado forma, y evidentemente es así también como lo va a identificar nuestro cuerpo, es decir, nuestro sistema inmunitario no reconoce un alimento no hay un pasaporte, no hay un DNI, básicamente va a ser cómo se mueve, cómo vibra, es decir, qué información hay contenida realmente en ese alimento, es lo verdaderamente importante. Y aunque a lo mejor en el estante de un supermercado los alimentos puedan tener todos un mismo nombre, pues si vamos ahondando, vamos a darnos rápidamente cuenta de que esa vaca, por ejemplo, que es un animal herbívoro que vive en la India, como animal sagrado realmente, con unos 350 kilos de peso, poco tiene que ver con lo que sería una vaca jersey, que tenemos abundantes de ellas, ¿no? en Galicia, y efectivamente esa vaca que tiene un peso que triplica el volumen y tamaño de lo que sería una vaca que se alimenta de lo que su naturaleza ha previsto,
pues evidentemente vamos a encontrar a nivel información dentro de ese alimento grandes diferencias cualitativas que se van a manifestar muchas veces en algo que orada lo que es la salud, en vez de vigorizarla, en vez de darles ese impulso, que es el objetivo que todos debiéramos tener a la hora de alimentarnos conscientemente. Si evidentemente lo hacemos únicamente siguiendo lo que es patrones gustativos, básicamente lo que sería la atención, ¿no?, primaria de nuestros 5 sentidos, estímulos sensoriales, pues efectivamente vamos a estar muchas veces cayendo al final en, bueno, en la consecuencia que va a terminar manifestándose en lo que sería, bueno, pues un conjunto de debilitamientos y básicamente pérdida de energía. Lo vemos también en ese animal, ¿no? Es decir, un pollo que es un insectívoro, realmente que debe vivir libre, comiendo insectos, comiendo hierbas, tomando el sol. Nada tiene que ver con aquello que se llama de igual manera. En un supermercado, por ejemplo, el pollo nos lo etiquetan a todo por igual y hay una grandísima diferencia que es, ya si queremos también entrar en el concepto, ¿no?, que en algunas ocasiones hemos compartido, es decir, cuál es la información que queda grabada en la memoria del agua dentro de ese alimento, es decir, qué emociones hay, es decir, qué bioquímica ha estado circulando en el torrente sanguíneo de ese animal en el momento de su sacrificio. Evidentemente eso va a tener también un impacto directo porque la bioquímica de ese animal es casi idéntica a la nuestra. Y en ese sentido, todas esas hormonas estresoras, cortisol, adrenalina, van a estar realmente entrando también en nuestro cuerpo. Y por eso es muy importante reparar en este aspecto, que básicamente es aplicar una mirada de conciencia sobre la información que está dentro de un alimento u otro. Y en ese sentido, convendría retomar esa mirada de volvernos al punto de conectar con la esencia, es decir, entender realmente el alimento no como la apariencia, sino que realmente eso que podemos llamar un trigo o un gluten, nada tiene que ver. Es decir, el gluten ancestral con lo que sería el gluten actual. Basta y estaría muy bien a lo mejor hacer esa mirada, ¿no?, que nos permite ver lo que es una espiga de cizaña comparada con lo que sería una espiga de trigo. El trigo ancestral, vamos a ver que es orden, que es belleza, que es perfección, es decir, hay un orden perfecto. Sin embargo, lo que vamos a observar en esa otra espiga que hoy comúnmente se ha extendido y que por eso tenemos, ¿no?, toda esta situación de, bueno, una cierta tendencia creciente al alza de alergias, de intolerancias, todo eso viene dado, ¿no?, porque ese sistema inmune no reconoce aquello que está vibrando de una manera completamente discordante, inarmónica en nuestro organismo, y en ese sentido, con inteligencia innata, insuperada por la capacidad humana, nuestro sistema inmune lo que hace es identificar ese alimento realmente como una sustancia que está siendo señalizada para ser excretada, es decir, ante la duda, mejor es eliminarla. Y bueno, muchas veces en vez de aplicar una alimentación que sea realmente nutritiva, es decir, que nos aporte prana o energía, que es un término también muy importante, no sé si hoy el tiempo nos da oportunidad, ¿no?, de poder abarcar todas estas definiciones y explicaciones que nos llevan a observar el alimento con una mirada diferente. Y en ese punto, bueno, pues creo que es sumamente valioso que tengamos conciencia plena sobre lo que ahora tratamos de señalar a la hora de decir que quizás muchas veces el marketing ha tratado de emular, es decir, simular aquello que realmente la naturaleza ha ensamblado con una perfección y una armonía que el ser humano no ha conseguido hacer. Basta con ver, ¿no?, el ejemplo de un grano de arroz. Un grano de arroz realmente reproducido en un laboratorio puede tener la misma cadena de aminoácidos, la misma cadena de realmente el mismo perfil incluso lipídico, pero si lo vamos a sembrar vamos a ver que ese grano de arroz realmente no germina, no da lugar a vida. Sin embargo, aquel que la propia naturaleza ha ensamblado sí sucede. Hay algo, evidentemente, algo que nuestro ojo no es capaz de observar, y en ese sentido nos estamos alejando, quizá estamos yendo por un camino errado. Obviamente también hay cada día más, afortunadamente, ¿no?, en ese sentido, conciencia sobre este aspecto tan importante, es la base sobre la que se fundamenta todo lo demás que podríamos hablar en torno a lo que es bueno, pues ese alimento de la mente y el alimento también espiritual, pero a la base debemos seguramente empezar
a trabajarla desde este aspecto de la alimentación. Es interesante esto que planteas, ¿no? Al final nosotros ya sabemos que somos energía, lo hemos hablado muchísimas veces, no solamente somos este cuerpo físico no deja de ser el vehículo que nos lleva a alcanzar los objetivos que nos proponemos en nuestra vida, pero también cómo alimentamos este vehículo desde ese punto de vista energético, no solamente tomarlo, el alimento, como bien dices, y como nos lo venden, ¿no? Desde el punto de vista de marketing. Ahora, coincido plenamente, sabes que coincido plenamente, a pesar de que la alimentación es uno de mis puntos flacos en cuanto creo que me gustaría cuidarme un poco más en cuanto al tema de la alimentación, ¿no? Pero ¿cómo hacemos? La historia es, ¿cómo hacemos para poder, en este mundo, en este sistema en el cual estamos habitando, para poder alimentarnos de una manera más consciente en el cual no caigamos en todas esas estrategias de marketing que al final nos llevan a consumir comida que nos debilita no solamente físicamente, sino también emocionalmente y también energéticamente, y que nos hace perder al final conciencia como seres humanos para ir a ese camino de despertar. Ujú. Claro, yo creo que quizás el primer paso de todos, el más importante, es el que ya has dado, ¿no? A la hora de tomar conciencia tú mismo y decir, hay oportunidad de mejora, hay un camino por hacer. Y a partir de ahí se trata de aplicar aquellas disciplinas, ¿no? Que, bueno, nos van a hablar de realmente quizás el deseo es el primer paso, pero es una fuerza demasiado débil. No es suficiente, no basta, no hay voluntad. A partir de ahí esa voluntad va a crecer cuando ese anhelo, es decir, pasamos a ese siguiente estadio, ¿no? Que sería un anhelo donde ese deseo se vuelve una fuerza más poderosa. Luego ya evidentemente entramos en el poder de la intención, donde estamos dando todavía más fuerza a esa realmente unión de lo que sería el alineamiento perfecto, ¿no? Es decir, que es lo que crea la coherencia, que es unir pensamiento, que es unir sentimiento, unirlo a la acción, unirlo realmente a la palabra. Cuando toda esa fuerza se desata, nada lo para, es decir, eso es lo que se conoce, ¿no? Como la fuerza de la volición, y en ese punto la voluntad, ese querer, es poder, realmente es cuando realmente cobra pleno sentido. Y bueno, el punto primero es quizás hacer esa autoobservación de lo que son nuestros hábitos y encontrar dónde están esas oportunidades de mejora. Nadie hace el camino de la noche a la mañana cambiando de repente, es decir, ese renacer no sucede de una manera tan impactante como a lo mejor puede suceder en otros aspectos, ¿no? Si hablamos ya de temas sobre todo de conciencia o bueno, traumas, en fin, otras situaciones. En el caso de la alimentación hay que ir de manera progresiva y es evidentemente ese cambio en el momento en el que uno deja de hacer algo que resta para poner algo en su vida que suma, rápidamente el cuerpo lo reconoce, lo agradece, lo alienta, lo anima, es decir, eso es lo que va creando adherencia a ese nuevo hábito y es ahí donde debemos poner foco, atención y evidentemente cada día alinearnos en ese camino para ir bueno, adquiriendo aquello que suma en nuestra vida y realmente aquello que a lo mejor pensábamos que estábamos haciendo quizá de una manera más ordenada, si hemos aplicado una mirada diferente que salga más allá de esa lectura, ¿no? Superficial a lo mejor de la apariencia para centrarnos en lo que en esencia hay dentro de ese alimento, nos va a permitir seguramente avanzar, ¿no? En esa bota de 7 leguas. Por qué crees en este sentido, ¿no? Estamos hablando curiosamente de la alimentación y hablamos de términos de conciencia, en los cuales son términos que habitualmente hablo en los directos, con los invitados o con mis directos solo. ¿Por qué crees que la buena alimentación o esa alimentación consciente nos llevará a un estado superior de conciencia? Realmente van de la mano, es decir, es necesario que un cuerpo bien nutrido va a favorecer lo que sería la expansión de la conciencia. No van siempre, no es condición sine qua non, tampoco quiero que esto se malinterprete. Es decir, conocemos muchos casos donde hay gente en situaciones realmente de enfermedad grave, de debilitamiento enorme, que sin embargo han tenido despertares extraordinarios. Esos momentos
evidentemente va a favorecerlo mucho más que tengamos ese buen camino andado. Un organismo que está realmente detoxificado, un organismo que realmente mantiene vigor, es decir, accede a mayores niveles de prana, de energía, tiene una saturación de oxígeno más alto. Sabemos que evidentemente los estados superiores de conciencia tienen una dependencia y una relación directa con lo que serían estos niveles también de oxígeno. Entonces vamos, digamos, a favorecer que este avatar, este cuerpo, tenga realmente una facilidad mucho mayor, pero evidentemente no quita una cosa, es decir, no es condición indispensable que nos vaya realmente en algún caso a impedir o imposibilitar. Sí va a favorecer, y sobre todo lo que va a favorecer es la llegada a nuestra vida, de ese bienestar, de ese bien sentir general, de realmente tener ese vigor, tener esa fuerza, que no parezca que todo nos pesa, sino que realmente todo en la vida es alcanzable. Pero claro, si evidentemente andamos un camino donde en el diario hábito que adquirimos en nuestra alimentación es introducir alimentos que realmente saturan nuestras vías de eliminación, que evidentemente recargan a nuestro cuerpo con sustancias muchas veces que son químicas, adulteradas, vamos a hacer seguramente un camino, una carrera de obstáculos mucho mayor para que ese despertar realmente pueda suceder con éxito. Entonces, ¿hay una conexión directa? Creo que esto es indubitable, y a partir de ahí, cuanto más avancemos en este camino, mayor logro alcanzaremos también a la hora de tener un organismo preparado para poder realmente avanzar en esos otros aspectos tan importantes que ahora tú comentas, ¿no? Sí, ¿cuál sería la pregunta para que la gente que nos está escuchando, cuál sería desde tu punto de vista, tú como buen conocedor de esta alimentación, cuál sería, por dónde tendríamos que empezar a este camino que bien dijiste que no es de la noche a la mañana, no cambiar hábitos saludables cuando uno viene durante mucho tiempo con determinados hábitos, conductas, comportamientos arraigados durante muchos años y darle al cuerpo otra cosa, al final obtenemos siempre resistencias, ¿no? A ese cambio. Pero desde tu punto de vista, ¿por dónde podríamos empezar y luego seguir para poder tener una alimentación sanívora consciente? Bueno, quizás el primer punto sería entender la alimentación también como parte de un todo. Es decir, no solo es el alimento que ingerimos en el cuerpo, sino realmente cómo estamos relacionándonos directamente con ese alimento. Esto es, no es solo en sí pues por ejemplo, si comemos un producto orgánico y natural, pero no hacemos una buena masticación, una buena ensalivación, digamos, el proceso digestivo no va a ser preciso, no va a ser efectivo, y muchas veces va a generar subproductos metabólicos que hagan que a lo mejor ese producto se malogre, pese a que en origen era bueno y podría ser favorecedor, pero evidentemente tenemos también que tener conciencia sobre esos aspectos. Esto va de la mano también con la biología del propio ser humano, y entender esa fisiología es fundamental, entendiendo que no somos un ser humano realmente que haya vivido con una media de 2 kilómetros al día caminando, en movimiento, con una vida sedentaria, etcétera. Si no movemos, nuestro cuerpo tiene un corazón, ¿no?, que nos permite un bombeo continuo de nuestra sangre, unos pulmones que hacen lo propio, pero el sistema linfático no tiene bomba, no existe esa bomba que mueva por sí solo, aunque nosotros estemos en estado de reposo. Ese movimiento linfático, que es la eliminación de las toxinas, solo sucede toda vez que estamos en movimiento. Y claro, si ancestralmente el ser humano debía realmente moverse unos 20 kilómetros al día, si hoy lo que estamos haciendo es andando 2, 3, 4 kilómetros, el cuerpo muchas veces va a estar acumulando más toxinas de las que, aunque el alimento incluso sea bueno, no va a tener, digamos, capacidad suficiente de eliminación por ese sistema linfático. Entonces, reparar en estos detalles es realmente importante, porque al final es un efecto sinérgico, que es un concepto también muy importante dentro de lo que es la idea de esa alimentación sanívora consciente, puesto que no solo importa aquello que físicamente metemos dentro del cuerpo, sino que interesa sobre todo la interacción, es decir, la suma de las partes, cómo todo eso va a ser tratado. Y en el mismo momento en el que hacemos un pequeño cambio en ese estilo de vida que nos permite
pues realmente introducir agua suficiente en nuestra dieta es algo realmente, es una verdadera crisis actual, ¿no? En este mundo actual vivimos en un estado de deshidratación casi crónica, muchas veces inducido por el estilo de vida moderno y también la introducción de bebidas que son deshidratantes para el organismo. Entonces, una buena relación con el agua hace que el metabolismo funcione extraordinariamente bien. Es decir, basta una reducción de simplemente el 1% del nivel de hidratación de nuestro organismo para que el metabolismo se lentezca un 10%. Es decir, esto es realmente algo muy significativo a tener en cuenta porque el cuerpo no envía la señal de deshidratación, el cuerpo no busca, ¿no?, incomodarnos o tener al final señalizaciones continuas a nuestro cerebro que nos indiquen, bueno, el nivel de agua está ligeramente bajo. No, el cuerpo va a enviar esa deshidratación, esa señal de deshidratación de que debemos beber cuando el cerebro o los órganos vitales como el corazón están realmente con un acceso restringido al agua, pero previo a ello es nuestra piel la que se ha ido primera, porque es el órgano más grande del cuerpo y donde más fácil es restringir ese recurso. Esto va a suceder también en nuestra sangre, en nuestro plasma, se vuelve realmente más denso, esto hace que la tensión arterial, lo cual incide directamente sobre lo que es el sistema nervioso central, va realmente a tener una modulación sistémica sobre todo nuestro organismo y es muy importante que tengamos conciencia de todos estos detalles y su interacción, su ensamblaje perfecto para que realmente ayudemos y evitemos que nuestro organismo tenga que estar muchas veces ingeniándoselas para sortear, ¿no?, ciertas dificultades que hacemos con ese hábito, es decir, el comer cada 4 o 5 horas a lo largo del día, es 3 veces al día. Entonces el cuerpo sabemos que si introducimos un alimento que pueda generar realmente, ¿no?, una toxemia dentro del cuerpo, no va a haber problema para que el cuerpo restablezca sus valores normales, es decir, toda la búsqueda continua de nuestro propio organismo es siempre hacia la homeostasis, hacia alcanzar ese equilibrio. En el momento en el que se desequilibra rápidamente va a poner los mecanismos más ingeniosos que el ser humano siquiera pueda sospechar para que todo eso se autocompense. Pero el problema está sobre todo que si al cabo de esas 4 o 5 horas volvemos a reintroducir ese alimento que ha descompensado la tensión, que ha deshidratado, estamos creando una dificultad continua, ¿no? Es una metáfora, es como si yo ahora me golpeo, pues una rodilla, por ejemplo, en una esquina, no va a pasar nada en todo momento que le dé al cuerpo lo que necesita, es decir, tiempo de descanso y que introduzca dentro del cuerpo aquellos materiales que sirven para reparar ese tejido. Haciendo esto, el cuerpo sabe hacer por sí solo, sin que nada, digamos, ¿no?, desde fuera hacer más por ayudarle que favorecerle solo en este aspecto. Lo que sucede muchas veces es que no damos tiempo a que esa herida, digamos, sane naturalmente, porque lo que estamos haciendo es reintroduciendo aquello que sigue favoreciendo la descompensación. Y hoy en este mundo de taxonomistas, quizás, ¿no?, es decir, donde todo se ha etiquetado y hemos creado miles y miles y miles de etiquetas para enfermedades, desconocemos que todas las enfermedades no atienden más que a un único nombre, que es la alostasis, es decir, la pérdida de la homeostasis. Y a partir de ahí se manifestará de una u otra manera en función del terreno, pero todo va a tener que ver con una pérdida de armonía, con una pérdida de equilibrio, y esto es algo que, bueno, es realmente entender también la sencillez con la que funcionan las cosas y en este nivel de complejidad en el que estamos entrando hoy en día, que quizás caminamos en una dirección claramente incorrecta, sobre todo en el punto, ¿no?, donde entendemos que hoy desde la medicina occidental al ser humano realmente se lo observa muchas veces, es decir, como decía la doctora Kuzmin, el cuerpo humano ha sido loncheado para que lo que entre dentro de una consulta realmente muchas veces es más bien un hígado, un riñón, un corazón, un pulmón, pero ¿quién ve el todo? Es decir, ¿quién ve el holo? Es decir, ¿quién ve de manera holística ese cuerpo? Llegamos a disparates tan grandes hoy en día donde hay ya en Estados Unidos hepatólogo del lado izquierdo y hepatólogo del lado derecho. Entonces, ese nivel de especialización nos está llevando por el camino errado y es quizás importante tomar conciencia de ello y aplicar una mirada diferente para ver el cuerpo como un todo
y tratar en todo momento de ser su aliado, de ser su amigo, es decir, de ayudarlo. No se trata de hacer todo de una manera perfecta, sobre un guión perfecto y una teorización. No, no, se trata de ser, muchas veces es volver, ¿no?, a esa idea del más común de los sentidos y aplicarlo, pero con una conexión con nuestro cuerpo, entender que el cuerpo nos habla. Tú sabes, ¿no? Mejor que yo, es decir, que el cuerpo realmente grita aquello que realmente la boca está callando. Entonces hay que tener ese entendimiento y también conocer esas señales que el cuerpo nos envía. Para saber si estamos deshidratados, el cuerpo lo está hablando. Evidentemente, si nos conectamos vamos a tener claridad sobre ello, ¿no? Es decir, poner la lengua en el cielo de la boca te permite saber, ¿está jugoso? ¿Está lubricado? Si es así, estás perfectamente hidratado, es decir, no necesitas restablecer tu nivel de hidratación. Obviamente también es importante entender y comprender lo que es el concepto de agua, agua de calidad, que tiene poco que ver con las aguas embotelladas, muchísimo menos que ver, sino más bien como antítesis, con el agua de grifo. Y entonces, bueno, en ese aspecto hay a veces una delgada línea roja que separa, ¿no? Es decir, es volver un poco al punto primero donde empezábamos hablando de esa idea de la esencia. Entonces, ese alimento que, bueno, a lo mejor ese pollo que está en el estante de un supermercado, pero que no ha comido más que maíz, es decir, por ser más claro en este tema, ¿no? Es decir, una vaca que es un herbívoro realmente debiera comer hierba, pero si lo que come es sorgo, trigo, es decir, piensos que están creados de cereales, estamos haciendo que ese animal produzca una cantidad de omega 6 absolutamente descompensada con lo que es la demanda de nuestro propio cuerpo humano requiere. Es decir, nuestro cerebro principalmente son ácidos grasos EPA, DHA, es decir, ácidos grasos de cadena larga que tienen, bueno, un 60% básicamente de esa composición cerebral depende de estos ácidos grasos, pero si en nuestra dieta, en vez de comer ese animal herbívoro que está comiendo y está creando unos ácidos grasos que son precisamente inflamatorios para nuestro organismo, muy seguramente esa cabeza va a verse favorecida para crear desorden también, es decir, para que realmente esa situación que nosotros se la estamos poniendo del revés, va a tener obviamente una manifestación en el campo más sutil. Evidentemente el campo sutil tiene más fuerza sobre el campo denso, pero también sucede, es bidireccional. Entonces, en ese plano es muy importante comprender también que esa descompensación, donde antiguamente el ser humano ingería los omegas 3 a razón de omega 6 en una proporción de 1:1 o 1:2, y hoy lo hacemos de 1 a 25 veces, pues evidentemente hay una descompensación enorme. Fruto de ello es la manifestación clara que hay de un problema de inflamación crónica persistente en las sociedades occidentales, sociedades modernas, y bueno, en ese punto hay que tomar conciencia y decir, vale, pero es que si la vaca estoy comiendo, no, es decir, la vaca realmente, ¿qué es lo que ha comido la vaca? ¿Qué es lo que ha comido el pollo? Eso es lo que está llegando a ti. Si la gallina se ha comido maíz crudo, maíz transgénico, maíz que está aditivado muchas veces con químicos, eso está llegando realmente dentro del cuerpo. Y esa información se va a manifestar de una u otra manera, de una manera más sutil o de una manera más concreta. Pero es importante reparar en ello y evidentemente todas esas descompensaciones tienen que ver con lo que serían los perfiles lipídicos, con lo que sería la parte también de azúcares en nuestra dieta, tiene que ver también con esa parte de proteínas también, y bueno, esas proteínas desnaturalizadas muchas veces nos favorecen también, ¿vale? Es decir, a lo que serían enfermedades neurodegenerativas, significativas, que hoy están en un crecimiento realmente alarmante sin que se haga nada realmente por ir a una acción directa sobre lo que sería la raíz, y bien sabemos que todo lo demás muchas veces no ayuda más que a callar o silenciar el síntoma, pero bueno, mal cronificando esas enfermedades, ¿no? Sí, y no solamente eso, ¿no? La importancia de que toda esa alimentación con la cual estás comentando, al final, cuando nos alimentamos mal, nuestro cuerpo lo resiente, ya nos sentimos pesados, ya no pensamos de la misma manera, curiosamente, nuestros pensamientos
nuestro ser ya está más denso, ya no decidimos de la misma manera porque energéticamente estamos contaminados con una energía que no nos deja pensar con lucidez, estar en su totalidad en el cuerpo físico, el cuerpo mental y ese cuerpo espiritual ya no está alineado cuando lo estamos contaminando con una alimentación que no es correcta, porque no solamente es alimentar a este cuerpo físico de una buena manera, sino que también al final todo lo que llega al cerebro como tal, ¿no? Que es el que consume gran parte de nuestra energía diaria. Efectivamente. Es importante entender que esa niebla, es decir, que esas nubes se ven alimentadas de manera exógena, es decir, desde lo que metemos dentro del cuerpo. Y bueno, a partir de ahí ese cerebro que tiene una gran capacidad de consumo de energía, el 25% de la energía es consumida por este órgano, realmente es un instrumento, es algo realmente valioso, es una herramienta muy poderosa, muy capaz, pero no es quien somos y muchas veces es la que está funcionando en ese modo piloto automático, ¿no? Ese reptil complex está muchas veces ejerciendo y casi monopolizando lo que serían pues nuestras propias decisiones, es decir, es el cerebro más rápido de todos cuantos tenemos, es decir, 10 veces más rápido que el neocórtex, puede ser más pausado, más lento, nos permite elaborar un pensamiento más complejo, más racional, más cercano muchas veces, ¿no? a ese sentido común que antes hablábamos. Pero claro, el problema va a venir dado muchas veces por esos estímulos externos que introducimos dentro del cuerpo que van a hacer que ese cerebro límbico y sobre todo ya lo que sería la parte más importante, que es establecer esa conexión entre la parte de nuestro neocórtex prefrontal con nuestro corazón, esto hoy sabemos, ¿no? Que realmente es la puerta. Esa puerta, la llave que la abre es la meditación. Es muy importante tener ese hábito de vida es sumamente valioso, nutritivo para todos los demás aspectos porque nos permite realmente establecer esa armonía. Tú sabes que al final nuestro cuerpo está repleto, ¿no? De órganos. Órganos al final nos habla de música, es decir, cada órgano debe estar afinado, pero de nada sirve si la orquesta lo que tenemos es básicamente buenos instrumentistas, pero cada uno creando su propia sinfonía y es un ruido al final. Entonces, ese ruido lo vamos a disipar creando armonía y esa armonía requiere de cierta disciplina y esa disciplina la vamos a adquirir a través de ese buen camino de la voluntad, de esa fuerza de volición que nos va a permitir el impulso necesario en nuestra vida para ese crecimiento que nos permita realmente explorar todas y cada una de nuestras capacidades, de nuestros dones y vivir la vida realmente como un regalo, es decir, vivirla con amor, con alegría, con gracia, es decir, sin mantener muchas veces ese innecesario sufrimiento cerca de nuestra vida, que no es más que atraído por todas esas emociones enmarañadas, muchas veces en una raíz que va a tener siempre probablemente su profundidad mayor en nuestros hábitos. Y esos hábitos están conectados con alimentación, con estilo de vida, hábitos también de pensamiento, etcétera, etcétera. Total. Bueno, a ver, en un principio vamos a dejar el directo por hoy, pero te voy a emplazar para continuar. Yo te propondría hacer una segunda parte de este directo en el cual hablemos de la alimentación, pero en este caso no la alimentación para el cuerpo físico, sino la alimentación para el espíritu, que también la encierra esta filosofía sanívora de la alimentación. Entonces, para el próximo, tal vez hablaremos de la parte alimentación para el alma y para el espíritu, si te parece. Feliz de compartirlo contigo, Jorge, y encantado, claro que sí. Cuando tú digas, aquí estaremos para compartir Bueno, contigo. José, ha sido un gustazo, se pasa muy rápido el tiempo en estos directos que solemos hacer de unos entre 30 y 40 minutos. Súper interesante. Para la gente que me preguntaba, este directo va a quedar grabado. Como todos los directos, ha pasado mucha gente por este directo, quedará grabado. Así que te agradezco enormemente, José, el haber aceptado mi invitación a estos espacios, como decimos, de libres pensadores y pensadoras conscientes, que tú también
eres uno de ellos, en el cual no nos atamos a ninguna creencia en particular, a ningún dogma ni nada, sino que tratamos de vivir la vida desde el amor y desde la plenitud en todo sentido y en este despertar de la conciencia. Así que te agradezco enormemente que hayas aceptado la invitación. Gracias, Jorge, a ti por invitarme a tu espacio y compartir con todos vosotros. Un placer. Feliz noche. Bueno, gente, nos veremos la próxima semana y ya al principio de este vídeo anuncié los que habían ganado el sorteo para el curso. Así que nada, nos veremos pronto contigo, José. Un fuerte abrazo. Gracias, Jorge. Chao, chao. Hasta pronto.